Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política, medicina forense para sus cadáveres políticos y aserradero para renovar la cara de tabla que cargan sus politiqueros favoritos en el país en el que usted se encuentre, porque yo sé que los politiqueros son globales. Bienvenidos al programa número 94. 94 programas de Fuera de Orden. Hoy es miércoles 30 de octubre. Les agradezco por estar allí otra vez. Ya faltan 6 programas para llegar al programa número 100. ¿Qué llegará primero? ¿El programa número 100 o el cese de la usurpación? Oye, dicen por allí que Guaidó va como este caballo Winton cuando ganó el clásico, remontando desde atrás. El problema es que no va Juan Vicente Tovar en la monta. Lo siento. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Suscribiéndote a mi cuenta en Patreon, con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Los que se suscriben reciben el preestreno de La Rocola de la Vida. La Rocola de la Vida está en plataformas abiertas los viernes, pero para los suscriptores de mi Patreon lo tienen en preestreno los días jueves. Bueno, y para los que siempre preguntan, no, bueno, pero es que yo no te puedo apoyar de esa manera, yo no tengo plata, yo no puedo, tal, todo aquello. Suscríbanse al canal YouTube de Factores de Poder. Dele al botón de suscribirse, dele al botón de la campanita, active las notificaciones y dele likes a nuestros videos. No se pierdan ninguna de las actualizaciones de nuestro canal Factores de Poder. Y bueno, tiene que estar pendiente porque por ahí vienen unas cosas bien interesantes que vamos a estar haciendo unos contenidos que se les, no quiero dar, no quiero adelantar nada, pero vienen unas cosas muy interesantes por allí, así que no deje de estar pendiente de los contenidos de Factores de Poder. Por cierto que al periodista de Puerto Rico, Joel Álvarez, lo tengo vigilado. Ahora, entonces, no, de Puerto Rico. De Costa Rica es que es él. Bueno, pura vida. La tiene que agarrar conmigo el señor Entonces ahora tenemos otro. Entonces metimos a un tipo aquí en Factores de Poder para que también me corte y me pegue. Está increíble ahora. Joel Álvarez, saludos a Joel. Te va a mandar mi abogado, Joel, paga el derecho de autor. Bien. Muchos venezolanos regados por el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, llegan a países donde se consiguen con situaciones como las que se está viviendo en Argentina, como las que se está viviendo en Chile, como lo que se vive en Colombia, como lo que se vive en Panamá, como lo que se vive en Bolivia, como lo que se vive en Ecuador. Y por supuesto, la desesperación y la angustia crece. Nos han pedido que hablemos del asunto. Ayer hablamos sobre el tema Argentina, la entrevista con el amigo Andrés de la Chiesa, mucho que hablar, no se la pierdan. Los que no lo han visto, vayan a ver el programa de ayer, el programa número 93, donde hablamos del caso argentino y entrevistamos a un venezolano radicado hace 7 años allá en Argentina, con una visión interesante de qué es lo que ocurrió, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir en la Argentina. Andrés de la Chiesa. Hoy vamos a hablar de Chile y también vamos a hablar con un venezolano radicado en Chile, en este caso con Carlos Jesús Gómez, periodista venezolano, quien está radicado en Chile desde hace, si no recuerdo mal, desde hace 3 años, ya casi 3 años. Entonces creo que es importante ver lo que están viviendo los venezolanos allá y la visión que pueden tener dentro de todas estas cosas. Pero arrancando por el principio hay que decir, porque hay que hacer yo tengo algunos problemas. Yo voy a tratar de ser lo suficientemente respetuoso con el tema de Chile, porque hay una cantidad de asuntos que uno tiene que entender que cada país lleva sus propios procesos por dentro y que sus propios procesos tienen que ver cómo lo resuelven. Yo lo que quisiera hacer es entender un poco las argumentaciones que están surgiendo en el caso de Chile, por parte de los que dicen ser de izquierda y por los que dicen ser de derecha o por los que dicen no ser de izquierda, los que defienden a Pinochet, los que defienden a Allende. Todas esas cosas de alguna manera nos están trayendo problemas a la hora de evaluar lo que ocurre. ¿Por qué? Porque se cae en las pasiones y lamentablemente cuando se cae en las pasiones normalmente no se llega a la verdad. Entonces,
la cosa por donde arranca. La cosa arranca, y esto ya lo hemos hablado aquí, por Allende. La cosa arranca por este señor llamado Allende, cuyas imágenes vamos a ver en pantalla. El señor Allende llega al poder en Chile luego de intentar, creo que 3 veces en total, ganar unas elecciones. En efecto, el señor llegó a través de ese sistema que permitía que cuando alguno de los candidatos no alcanzaba la mayoría de los votos para ser presidente, el Congreso hacía lo que se llamaba perfeccionaba la elección. ¿Qué significaba eso? Que entonces era el Congreso, a través de sus integrantes, quien decidía cuál de los candidatos que habían quedado en los primeros puestos resultaba con el voto mayoritario de los diputados, siendo el presidente. Salvador Allende lo logró en el año 70 y pues lamentablemente en el año 73, luego de una deriva que lo llevó inclusive a calarse los dictámenes y de las intromisiones de Fidel Castro, pues las fotos de Allende con Fidel Castro creo que son suficientemente elocuentes. Fidel Castro se quedó en Chile como 2 meses. Porque Fidel Castro no tenía oficio, o sea, con Fidel Castro era un tipo que no tenían noción del tiempo, entonces que creían que el mundo tenía que girar alrededor de ellos. El gran problema con Salvador Allende y el gran problema con el proceso que él intentó encabezar era que parece que hay gente que se niega a entender la historia de sus propios países. Y pues Allende tenía, en determinado momento tuvo que tener como jefe del ejército Augusto Pinochet. Por eso hay tantas fotos de Pinochet con Allende, ¿no? De los tiempos en los que Pinochet era el jefe del ejército por ser el más antiguo y debido a la renuncia de otro general que se encontraba al mando del ejército por las presiones que había dentro de la fuerza. El señor Allende con Pinochet, creo que tenemos algunas fotos por allí al respecto. Hubo toda una situación donde de alguna manera las cosas se terminaron haciendo inaguantables. ¿Y qué fue lo que pasó en Chile? Bueno, que las medidas económicas del socialismo allendista, que siempre son las mismas del socialismo en todas partes, y siempre terminan de la misma forma, con escasez, sin productos básicos, con graves problemas de protesta, con problemas del poder adquisitivo, con inflación, etcétera, con largas colas. Donde hay un comunista al poder, hay una cola, una fila para comprar los productos básicos. Eso todos los que hemos vivido en estos sistemas lo sabemos. Lo saben los alemanes acá del este, lo saben los rusos, lo saben los cubanos, lo sabemos los venezolanos, lo saben los chilenos. Entonces, en medio de ese recuerdo y de esa situación, está perfectamente claro que cuando Pinochet, prácticamente por petición general del país, ante la situación de caos en la que se encontraba, bueno, intervienen las Fuerzas Armadas y de una forma bastante cruda, evidentemente, como acostumbran a hacer los militares cuando hacen sus acciones de intervención en la vida civil. Termina siendo Pinochet entonces, junto al ejército, el hombre fuerte de ese país, instalado en el Palacio de la Moneda durante 17 años. Finalmente, el proceso de Pinochet termina cuando se somete a un plebiscito donde se le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo con que él continuara en la presidencia o no. Y el señor perdió el plebiscito. Entonces, ahí hay algunas cosas, ¿no? Número 1, un dictador clásico normalmente no se somete a unas elecciones. Lo que quiere decir que Pinochet era un dictador bastante particular, porque de hecho se sometió al dictamen final. Por supuesto, no se hubiese sometido a ese dictamen si él no hubiese creado las condiciones que iba a tener en caso de que resultara perdedor en ese plebiscito. Y lo único que él iba a dejar era la presidencia de la República, porque iba a seguir siendo el hombre fuerte, pues iba a seguir a la cabeza del ejército. Cuando sale Pinochet de la presidencia, luego de perder el plebiscito, se hacen unas elecciones. Esas elecciones las gana un candidato unitario opositor, el demócrata cristiano Patricio Aylwin. Patricio Aylwin, miembro del Partido Demócrata Cristiano, partido de centro
de centro derecha, podríamos decir, es quien gana las elecciones. Pero para los venezolanos que están en Chile y que no conocen la historia de Chile, y para todo aquel que quiera conocer esto, la oposición en Chile, la oposición a Pinochet, decidió constituirse en un mecanismo llamado la concertación, donde estaban todos los partidos, desde el Partido Socialista hasta el Partido Demócrata Cristiano, donde ellos internamente decidían quiénes iban a ser los candidatos, y el que resultara abanderado era candidato de todos los partidos. Así, Patricio Aylwin fue el primer presidente posterior a la dictadura. Cuando se hacen las siguientes elecciones, otro miembro del Partido Demócrata Cristiano, en este caso Eduardo Frei Ruiz Tagle, termina siendo el electo, el presidente que se elige posteriormente al gobierno de Patricio Aylwin. Es interesante porque Eduardo Frei Ruiz Tagle viene siendo hijo de Eduardo Frei Montalva, que fue presidente demócrata cristiano también en los años 70. Entiendo que inclusive lo recordaba en estos días porque tanto Eduardo Frei, padre, compartió, era presidente de Chile en el mismo momento en el que era presidente de Colombia Misael Pastrana Borrero, quien era el señor padre de Andrés Pastrana. Y luego, cuando Andrés Pastrana regresa a la presidencia cuando Andrés Pastrana es electo presidente de Colombia, Eduardo Frei Ruiz Tagle era también presidente de Chile, que por cierto, tanto con el padre como con el hijo compartió gobierno el presidente venezolano, porque en los años 70 el presidente que compartió con los padres de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Andrés Pastrana era Rafael Caldera en su primer mandato, y en el segundo mandato coincidió con los dos hijos. Cosas de Caldera. Pero Eduardo Frei Ruiz Tagle cede o de alguna manera los gobiernos de la democracia cristiana dentro de la concertación. Se abre el momento de que ya no sea un demócrata cristiano el abanderado, y en este caso el que logra ser nominado por la concertación es el señor Ricardo Lagos. El señor Ricardo Lagos, dirigente del Partido Socialista chileno, se había hecho famoso por toda su lucha durante la dictadura, inclusive como dirigente principal, muy recordado por lo que fue el famoso incidente de El Dedo de Lagos. El Dedo de Lagos es el nombre que se le da al incidente en el cual, cuando se intentan hacer aperturas dentro de la libertad de expresión en la campaña electoral por el plebiscito, el señor Ricardo Lagos se atrevió a hacer algo que los chilenos pensaban que no iban a ver jamás, que fue a un hombre como Ricardo Lagos hablándole directamente al dictador Pinochet, y se le dice el dedo de Lagos porque él señalaba a la cámara hablándole directamente a Pinochet, acusándolo de ser un asesino, de ser un ambicioso, etcétera, etcétera. Y eso causó bastante conmoción nacional e internacional. Y pues Ricardo Lagos, entre otras cosas, es recordado por eso. Ricardo Lagos cede o le entrega el poder a una compañera de su partido, que es la señora Michelle Bachelet. Michelle Bachelet gana las elecciones en aquel entonces, su primer mandato, y otra socialista en el poder. Michelle Bachelet llamó la atención no solamente por ser la primera mujer en llegar a la presidencia en Chile, sino por ser una de las pocas mujeres que en Latinoamérica ha alcanzado la primera magistratura de su país. Eso ha ocurrido en Chile con ella 2 veces, en Argentina ha ocurrido 2 veces con María Estela Perón, la segunda esposa de Juan Domingo Perón, y con Cristina Kirchner. Ha ocurrido en otros países con presidencias, con presidentas electas y presidentas interinas. En Panamá ocurrió, en Nicaragua ocurrió, en Haití hubo una presidenta interina en algún momento, y así. Pero el asunto está en que Michelle Bachelet en su primer gobierno
ya esa concertación, que era ese conglomerado de partidos encargados de haberle hecho la oposición a Pinochet, luego de 4 gobiernos, evidentemente mostraba un desgaste. Ojo, estamos hablando de que gobernó primero Patricio Aylwin, y esto es importante saberlo o entenderlo. Primero Patricio Aylwin, luego otro presidente de la concertación, el señor Frei Ruiz Tagle. Luego otro presidente de la concertación, Ricardo Lagos. Luego otra presidenta de la concertación, la señora Michelle Bachelet. Después de 4 presidentes de este conglomerado centroizquierdista, es que gana por primera vez alguien ajeno a ese grupo, que es el señor Sebastián Piñera, que es cuando gana su primer gobierno en el 2010. Sebastián Piñera gobierna por primera vez con toda aquella fama que traía de haber sido un próspero empresario. Entiendo que inclusive se decía de él, y no sé si era así o era un tema, que era el hombre más rico de Chile. De Piñera, por cierto, debe decirse que ese cuentico que cargan, porque la gente tiene que entender, tiene que conocer la historia antes de hablar tontería. Le pueden criticar muchas cosas a Piñera. Yo tengo también mi crítica, pero eso de llamar a Piñera pinochetista y de compararlo con Pinochet es una cosa, para empezar, antihistórica, porque es que principal y llamativamente lo que hace que Piñera salte a la fama fue su posición contra Pinochet en la campaña por el plebiscito. O sea, Piñera fue un empresario que, bueno, siendo uno de los hombres más ricos de Chile, fue el tipo que salió a decir que había que votar contra la dictadura, y eso es importantísimo para su carrera, y de allí es donde viene su primera intervención en la política, encabezando prácticamente a los empresarios de las nuevas épocas, de la nueva generación. El señor Piñera gana, y entonces aquí, luego de su gobierno, es donde vienen entonces las cosas y los problemas. Porque ¿a quién le gana Piñera en su primer mandato? Piñera en su primer mandato, en las primeras elecciones que ganó, el candidato de la concertación era Eduardo Frei, que ya había gobernado, ¿no? Entonces, vean cómo están las cosas aquí. Ya en este momento empiezan a repetirse los nombres. Entonces, Piñera, que venía de ser ajeno, o sea, de un partido ajeno a la concertación, le gana a Eduardo Frei. Luego, Piñera le entrega la presidencia a Michelle Bachelet, que vuelve a ganar. Aquí se empiezan a repetir los nombres. Vuelve a ganar Michelle Bachelet. Y después de Michelle Bachelet, la concertación, que es el conglomerado político del cual ella forma parte, ¿a quién postula para la presidencia? A Ricardo Lagos. Puro nombre repetido. ¿Y contra quién va a pelear Ricardo Lagos? Contra Piñera. ¿A quién le gana Piñera? A Ricardo Lagos. Entonces, miren, eso es interesante. Con todo el respeto a los amigos chilenos, lo que estoy haciendo es revisar. Eso es interesante porque los sistemas políticos se desgastan. Yo sí creo en el tema generacional en la política. O sea, tú no puedes tener una gente permanentemente dando vuelta en la política. Segunda parte nunca fueron buenas. Yo soy enemigo de la reelección. Segunda parte nunca fueron buenas. Porque si la política fuese buena, si los partidos están vivos, si hay una política activa, pues evidentemente debería haber relevo generacional. Eso es una cosa obvia, sea donde sea. Así ocurrió en Venezuela, así se desgastó el sistema político en Venezuela, así se desgastó el sistema político en Colombia, así se desgastó el sistema político en México, con las mismas caras, a pesar de que en México no había reelección, pero estaba el mismo sistema y el mismo partido todo el tiempo. Evidentemente, si no se renuevan las cosas, pasan las cosas que pasan, y de ese desgaste es donde vienen estos desbarajustes. Hay 2 cosas allí importantes que quiero que en el próximo segmento voy a hablar con el periodista venezolano radicado en Chile, Carlos Jesús Gómez. Los pinochetistas dicen que ellos lograron que Chile no fuese otra Cuba, que ellos detuvieron a los comunistas. Y los comunistas dicen que
el régimen de Pinochet fue una cosa horrorosa que asesinó a todo el mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿y estos comunistas de hoy nacieron después de Pinochet? ¿O Pinochet fue un tipo muy, muy inepto? ¿O todo lo que se ha dicho de él es mentira? Porque si él hubiese cumplido con lo que decía, con lo que dicen sus propagandistas y lo que dicen sus detractores, no hubiese un solo comunista en Chile. Eso es algo que yo me pregunto. Yo no sé si alguien podría explicar. Yo sé que aquí en los comentarios van a dejar toda clase de improperios, retrócanos y barbaridades, pero mire, no puedo decir más. O sea, la verdad está a la vista. Lo que está a la vista no es tan tío. Los pinochetistas dicen que ellos acabaron con los comunistas. Y los comunistas dicen que Pinochet era un asesino. Pero sigue habiendo comunistas en Chile. Entonces, para mí que están mintiendo los dos. O no era el monstruo que dicen, o el señor no era tan eficiente como dice eliminando comunistas. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Vamos a ir al corte y en el siguiente segmento vamos a conversar con Carlos Jesús Gómez, periodista venezolano radicado en Chile, quien nos va a ofrecer su visión de lo que está ocurriendo en Chile, de cómo están viviendo los venezolanos la situación en Chile y de cómo de alguna manera lo que ocurre allá nos trae al recuerdo algunas cosas que ya vivimos en Venezuela. Vamos al corte, ya venimos en el siguiente segmento con más plomería informativa.